Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a miles de fans alrededor del mundo, algo que parece sacado de una película o una novela romántica, pero que según los titulares es completamente real. Vamos a hablar de un momento que, si se confirma, será para la historia de la farándula: Kerem Bürsin declarándole su amor a Hande Erçel en múltiples idiomas. Si han leído bien, múltiples idiomas. Prepárense para un viaje emocional y lingüístico porque esto promete ser épico. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes. Estamos creciendo juntos y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia, o más bien la especulación, gira en torno a un supuesto gesto romántico de Kerem Bürsin hacia su CEO protagonista y, para muchos, su pareja de ensueño, Hande Erçel. Se dice que en un evento, o quizás en una situación privada que se ha filtrado, Kerem decidió expresar sus sentimientos más profundos por Hande de una manera que trascendiera barreras y demostrara un nivel de dedicación y amor realmente extraordinario. Y no estoy hablando solo de unas palabras bonitas en turco. Estamos hablando de un despliegue multilingüe que dejaría sin palabras a cualquiera. ¿Se imaginan la escena? Kerem con el corazón latiendo a 1000 por hora, mirando a Hande y decidiéndole declarar su amor no solo en su lengua materna, sino también en otros idiomas que ella o él, o ambos, o quizás el público presente pudieran entender. Esto va más allá de un simple te quiero. Esto es un mensaje de amor universal, un puente construido con palabras de diferentes culturas para decirle a la persona amada cuánto significa para él. Piénsenlo un segundo. El turco es el idioma de su historia juntos, de las escenas de Love is in the air que nos enamoraron a todos. Pero, ¿qué otros idiomas podría haber utilizado? ¿Inglés, quizás, por ser un idioma internacional? ¿O español, sabiendo la gran acogida que tienen en países de habla hispana? ¿Tal vez francés por su connotación romántica? ¿O incluso italiano con ese toque pasional que todos asociamos con él? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas añade una capa más de intriga a esta historia. La especulación es tan grande que los fans ya están debatiendo en redes sociales cuáles habrían sido esos idiomas, creando incluso sus propias versiones de cómo habría sido esa declaración. Y es que Kerem y Hande son, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su química en la pantalla era innegable, y los rumores de que esa conexión traspasó la ficción han sido un constante tema de conversación. A pesar de que ambos han sido bastante reservados sobre su relación, los pequeños gestos, las miradas cómplices y las coincidencias en sus vidas han alimentado las esperanzas de sus seguidores. Un gesto como este de declararse en múltiples idiomas sería la confirmación definitiva, el gran anuncio que muchos esperan. Sería una demostración de que Kerem no solo ama a Hande, sino que está dispuesto a hacer un esfuerzo monumental para que ella sepa cuán profundo es ese amor, adaptándose y conectando con ella en un nivel mucho más íntimo y personal. Imaginemos por un momento el escenario. Tal vez fue durante un cumpleaños, una celebración especial, o incluso un momento más íntimo y espontáneo. Kerem, lleno de valor, decide dar el paso que muchos fans han anhelado. Empieza en turco con esa dulzura que lo caracteriza. Luego quizás pasa al inglés con una pronunciación cuidada, para asegurarse de que Hande comprende cada palabra. Y luego, sorpresa. Unas frases en español, llenas de pasión, para conectar con ese público que tanto los apoya. O tal vez un fragmento en italiano, susurrando palabras de amor que evocan el romanticismo más puro. Cada idioma sería un ladrillo en la construcción de ese mensaje de amor, una forma de decir, te amo de tantas maneras, en tantas lenguas, que estas palabras apenas pueden abarcar la inmensidad de mis sentimientos. La verdad es que la fuerza de este tipo de noticias radica en la emoción que genera en los fans. No se trata solo de saber si Kerem y Hande están juntos, sino de la forma en que expresan su amor. Una declaración en múltiples idiomas no es solo un acto romántico, es un acto de inteligencia emocional y lingüística. Demuestra un conocimiento profundo de la persona amada, de sus posibles conexiones con otros idiomas o culturas, y un deseo genuino de comunicarse a un nivel más allá de lo convencional. Es como si Kerem estuviera diciendo, quiero amarte en tu idioma, en el mío, y en todos los idiomas que nos conectan o que te hacen sentir especial.
Ahora, hablemos de la parte más difícil, la confirmación. Como siempre en el mundo del entretenimiento, la información debe ser verificada. Hasta ahora, y basándonos en los titulares y en lo que se comenta en las redes sociales, esto sigue siendo un rumor, una fuerte especulación. Sin embargo, la magnitud del supuesto gesto es tan grande que no podíamos dejar de hablar de ello. Si esto es cierto, no solo estamos ante una historia de amor, sino ante un evento mediático que resonaría por mucho tiempo. Sería la prueba de que el amor verdadero puede romper todas las barreras, incluso las lingüísticas. Los fans, como es de esperar, están divididos entre la emoción de que sea verdad y la cautela de esperar una confirmación oficial. Muchos ya están recreando mentalmente la escena, imaginando las reacciones de Ande ante cada idioma. Otros, con un conocimiento más profundo de las personalidades de ambos, especulan sobre qué idiomas serían los más probables. ¿Sería un evento público o algo más privado? ¿Habría sido filmado? Las preguntas se multiplican, y es precisamente esa incertidumbre lo que mantiene la historia viva y fascinante. Si tomamos la premisa del título literalmente, la idea de Kerem aprendiendo frases en varios idiomas solo para esta declaración, ya es un acto de amor en sí mismo. Significa que él está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para impresionar y conmover a Ande. Es un detalle que va más allá de la química superficial, habla de una conexión profunda y de un deseo de nutrir esa relación con gestos significativos. Podríamos estar hablando de un nivel de compromiso que va mucho más allá de lo que se ve en pantalla. Y es aquí donde entra la magia de las redes sociales. Los fans se convierten en detectives, analizando cada publicación, cada comentario, cada aparición pública en busca de pistas. Y cuando surge un rumor como este, la comunidad se une para debatirlo, compartir teorías y, sobre todo, expresar su emoción. Es un fenómeno fascinante, esta conexión global que se crea alrededor de parejas tan queridas. Ahora, si les preguntara a ustedes, ¿cuáles creen que habrían sido los idiomas que Kerem habría utilizado? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. ¿Se imaginan un mensaje en alemán, por ejemplo? O quizás en árabe, dada la gran cantidad de seguidores que tienen en esa región. La verdad es que la imaginación es el único límite. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre carismático, apasionado y con una gran capacidad para conectar con su audiencia. Si ha decidido hacer algo tan extraordinario como declararle su amor a Ande en múltiples idiomas, esto solo solidificaría su imagen como un romántico empedernido y un hombre detallista. Sería un gesto que encapsularía la esencia de su personaje en Love is in the air, pero elevado a un nivel personal y real. Y para Ande Erçel, recibir tal declaración sería, sin duda, un momento inolvidable. Ella, es una figura admirada por su talento y su belleza, se vería envuelta en un torbellino de emociones provocado por un gesto tan grandioso. Sería la confirmación de que el amor que comparten, o que se especula que comparten, es algo especial y único. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin le declara su amor a Ande Erçel en múltiples idiomas, si bien todavía en el terreno de la especulación, ha encendido la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Este supuesto gesto romántico va más allá de un simple «te amo», convirtiéndose en un símbolo de conexión universal, de esfuerzo personal y de un amor que busca trascender todas las barreras. Ya sea que se trate de un evento público o privado, la idea de Kerem utilizando diferentes idiomas para expresar sus sentimientos a Ande es una historia que captura la esencia del romance moderno, donde la comunicación y la dedicación son tan importantes como la química. Esperamos que este vídeo les haya parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros. Si les ha gustado, por favor denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y no olviden dejar sus comentarios abajo contándonos qué piensan de esta noticia y qué idiomas creen ustedes que Kerem habría utilizado. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.